Érase una vez, un futuro presidente de Venezuela embochincha un enclave del civilismo en Centroamérica, imparte a chamos come candela sin orientación, ciertas cátedras tituladas, antiimperialista y comentarios del capital de Marx, así como un taller de economía marxista. Pero te equivocas si estás pensando que se trata de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Vamos un poco más atrás, a ver si entendemos de dónde viene la calamidad que hoy sufre Venezuela y sus responsables. Entre 1931 y 1935 el flamante ícono de la democracia Rómulo Betancourt ya era miembro del buró político del Partido Comunista Costarricense. Posteriormente fue expulsado del país durante la presidencia de Eleazar López Contreras y por los gobiernos militares que tomaron el poder desde 1949 hasta 1958. En 1941 fundó junto a otros líderes de la izquierda política venezolana, el Partido Acción Democrática, que pronto se convirtió en el primer partido político inscrito en la Internacional Socialista y uno de los más representativos del país en lo que resta de siglo. Entonces es justamente entre 1931 y 1935, durante su primer exilio, Rómulo Betancourt comete lo que su biógrafo Manuel Caballero llama la muchachada. Milita en el partido más radical de la izquierda socialista en Costa Rica y, en una de las etapas más polémicas y menos documentadas, es cuando llega a afirmar: soy y seré comunista, un virus que llegó a inocular por completo en su torrente sanguíneo y le convirtió el resto de su vida en el eterno precursor de la introducción del socialismo de izquierda moderno, comunismo, en los pueblos de Latinoamérica. Betancourt señorea en aquellas décadas de efervescencia ideológica, cuyos matices fueron incomprensibles para una generación de votantes sin redes sociales, pero que hoy en día entendemos que el marxismo, el comunismo y el socialismo son ampliamente reconocidas y comprobadas como un esa verga es lo mismo. El plan de Barranquilla que Rómulo Betancourt redacta en 1931 está basado en el análisis marxista, argumentando que es que el marxismo no es comunismo. Vistiendo la letra de Marx como un museo de la socialdemocracia latinoamericana, letras aquellas ya apestadas para algunos líderes militares de derecha, que pretendían frenar el auge comunista en Venezuela y un par de países de América Latina, la generación de Rómulo decidió enfrentar a cualquier precio con tal de acceder al poder. Pérez Jiménez en Venezuela, Videla en Argentina, Pinochet en Chile. Betancourt pretendió y logró engañar al pueblo de ese entonces haciendo creer que él nunca asoció el comunismo con el socialismo. Y fue bueno que no tuvieran internet para la época, porque el inmediatismo actual de las comunicaciones habría hecho nuestro pensamiento más epidérmico. Entonces nunca cuestionamos por qué en esos años Rómulo Betancourt y su camarilla de seguidores nunca criticaron el fascismo recién creado por Mussolini y el nazismo de Hitler con todos sus horrores genocidas totalitaristas, autocráticos y estatistas del socialismo, que destruiría naciones mediante la colectivización de las economías y el expansionismo. El exilio le dará a Rómulo y el resto de los jóvenes antigomecistas, sin que ellos lo supieran, la oportunidad de un debate constante con sus pares comunistas y socialistas de toda Latinoamérica, fortaleciendo su ideología. Al paso de los años, por ende, se convierte en enemigo acérrimo del dictador Marcos Pérez Jiménez, militar de ideología ultraderechista que dio progreso, desarrollo e independencia a Venezuela. Marcos Pérez Jiménez gobernó combatiendo el comunismo y la izquierda, y sí, cómo no, fusilada y encarcelada, e incluso torturaba, pero era a sus adversarios comunistas y a los delincuentes, cosa que hoy en día quizá tú no lo sabías, eso espero. Jamás Venezuela vivió otra etapa con esa pujancia futurista y de crecimiento en la infraestructura para el país, carreteras, hospitales, vivienda, seguridad, estabilidad económica y desarrollo en general. Cosa contraria ocurriría en la siguiente nueva república de Rómulo Betancourt y los gobiernos socialistas que lo sucedieron. Rómulo Betancourt, al igual que Carlos Andrés Pérez, Alfaro Ucero y Gonzalo Barrios, no solo fueron miembros, sino altos dirigentes de la Internacional Socialista, como lo es hoy en pleno 2019 Ramos Ayub, su vicepresidente. Muy conveniente, ¿verdad? Hoy en día, Rómulo Betancourt y cualquier adeco o copellano, con sus palabras y pensamientos, ya no son referencia digna de verdadera democracia, pues actualmente y gracias a la tecnología de las comunicaciones tenemos a nuestro alcance todas las versiones de la historia venezolana, además las acciones personalistas de actores que conllevaron al inicio de la destrucción de la patria. No obstante, ha quedado demostrado a nivel internacional que todo país regido por gobiernos socialistas termina en autocracia, estatismo, centralización, violación de derechos humanos, destrucción de la propiedad privada.
colectivización del aparato económico, cierre a la libertad de expresión, persecución política, destrucción de los servicios básicos, salud y la educación, es decir, termina en dictaduras electas por un pueblo ignorante mediante el sufragio. Unos años más adelante, el 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez llegaría a la presidencia, en lo que se constituyó como la ruptura del pacto de punto fijo. Coronado 2 periodos consecutivos para los adecos, y que no solo le costó ser enjuiciado por su propio Partido Socialista Acción Democrática, sino que también despertó aberrantes diferencias con los copellanos. Esto abrió las puertas a la consolidación de la conspiración más grande en Venezuela por parte del comunismo ruso castrista respaldados por los izquierdistas de casa, desplegando una insurrección alimentada por años en el seno de nuestros propios cuarteles, a cuya cabeza venían moldeando a un mestizo sabanero hijo de copellanos, un iletrado resentido y manipulable, con el único don de la verborrea mitomana, pero presa fácil de inyectarle toda la cepa virulenta marxista, leninista financiada desde Rusia. No contentos aquellos dirigentes con haber frenado en vertiginoso desarrollo emprendido por Pérez Jiménez, donde solo bastaba mantenerlo en el exilio, para continuar sus obras. Su incipiente pero acertada política petrolera y su mano dura al hampa, emprendieron el camino a desprestigiar el sistema político democrático, mediante la crítica sistemática al Estado y no a los políticos corruptos. No fue otra cosa sino la puesta en marcha de la primera acción genocida del socialismo venezolano, que apenas a 3 semanas de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, se activó el llamado Caracazo el 27 de ese mismo febrero. Una acción que no fue casual, no fue contra CAP pues solo tenía 3 semanas de su segundo gobierno, además era la continuación de otro gobierno adeco sin mayores críticas políticas excepto el desafuero y descaro de la barrabana Blanca Ibáñez, como real gobernante tras un borracho de Miraflores Lusinchi. Nadie puede justificar hoy, a 6 meses del año 2019, que solo el anuncio de un paquete de medidas económicas de tendencia neoliberal, pero que no habían sido implementadas aún, excepto el aumento de unos centavos y gradual de la gasolina, pudiera causar tal desmadre. Esto con un número irracional de heridos y muertos. ¿Cómo fue posible que los organismos de inteligencia y contrainteligencia de CAP, ni la DISIP, ni nadie, advirtiera al presidente de lo cierto de los rumores y lo inminente de la ejecución del Caracazo, de los saqueos de 27N y más aún del 4F? Porque pasó inadvertido el hecho, que ahora entiendo, no fue casual que para la toma de posesión de CAP ese 2 de febrero estuviera presente Fidel Castro. Un dictador genocida que tenía 19 años sin visitar ningún país latinoamericano. ¿Con quién más se reunió? ¿Quién lo trajo realmente? ¿A quienes les convenía desarticular el enrumbamiento hacia una democracia neoliberal de características de libre mercado, recorte del gasto público, privatización, inversión extranjera, erradicación del control cambiario, recadi, la sinceración, que ahora sí vemos necesaria, del precio de la gasolina y liberar al país de las pérdidas millonarias que arrojaban las empresas del Estado año tras año? Como si fuera poco, el CN de Acción Democrática nunca aceptó el gabinete de aventajados profesionales egresados de las mejores universidades de los Estados Unidos que Carlos Andrés Pérez nombró como ministros en su nuevo gabinete, porque en su mayoría, no eran militantes del partido, no eran políticos corruptos, y solo pretendían como auténticos tecnócratas la aplicación de las medidas económicas necesarias. Sin importar nombres y dejando de lado los intereses personales partidistas de los adecos y los convenios del recién desarticulado pacto de punto fijo. Del mismo modo Copey desde la oposición, aprovechó la tribuna en el Congreso para atacar al gobierno, orientando el ataque contra el sistema democrático en su afán partidista de retomar el control del Estado. Por otro lado, los periodistas que se suponían democráticos, siempre estuvieron motivados por sus intereses mercantilistas, encabezados por una parte con Marcel Granier en RCTV y El Diario de Caracas, y por la otra, Gustavo Cisneros en Venevisión, seguido por Alfredo Peña desde El Nacional, Patricia Poleo y Rafael Poleo desde El Nuevo País y la revista Z. Napoleón Bravo y su esposa comunista Ángela Zago. El mismísimo Eladio Lárez como influyente comunicador social y por si fuera poco, la entonces jefe de prensa de Notirumbos quien, casualmente, 17 años más tarde fuera la jefe de información de Miraflores sosteniendo al «mi comandante» en el poder y a quien le correspondiera ordenar el cierre de varias radios del país por oponerse al régimen castrochavista.
Todos ellos, más un gran número de líderes e influyentes adecos y copellanos que pasearon entrevistados en sus programas de opinión desde 1989 hasta el nefasto 1998, donde solo atacaron al sistema democrático en una campaña mediática generada por el disfraz de una pugna entre las televisoras por rating, generando así una matriz de opinión negativa hacia el sistema y no hacia los políticos corruptos y sus partidos complacientes demagogos y populistas. Priorizaron sus anhelos personalistas que los llevaron en masas a derrumbar la democracia, que a pesar de sus fallas iba a encaminarse a la implementación de políticas de libre mercado, propiedad privada, privatización del aparato productivo, descentralización, generación de empleo y capacidad de ahorro como herramientas para el desarrollo, pero que el querer implementarlas de manera inmediata y no gradualmente, sirvieron de excusa para que el comunismo comenzara a cosechar el plan insurgente que venían cultivando desde años atrás en los cuarteles, dirigido por el famélico campesino Sabaneta, un militar mediocre y cobarde pero con suerte. Este esperpento vendría a destruir a Venezuela, mediante unas campañas mediáticas que condicionaban al pueblo elector que para ese entonces ya manifestaba características de ser un pueblo fanático e inculto en materia política. Televisoras que manipularon al venezolano enfatizando la diferencia de clases, victimizando al proletariado con producciones como Por estas calles de Isben Martínez en RCTV, que como focas aplaudimos cada noche por 2 años, 2 meses y 27 días, porque fueron nada menos que 608 episodios en los que nos metieron hasta los tuétanos lo conveniente de un golpe de Estado en Venezuela. El ataque despiadado del periodista endemoniado José Vicente Rangel, escondido tras las denuncias personalizadas contra Carlos Andrés Pérez, atacaban realmente al sistema democrático, al Estado de Derecho, a las instituciones y no al político corrupto como individuo. Dando paso a la más vil descomposición social jamás vista en Venezuela, era el preámbulo al comunismo mediante la fachada socialista, siempre mintiendo, siempre manipulando a un pueblo ignorante y mal informado, un pueblo adoctrinado en el fanatismo y el mesianismo, donde su único aporte a la democracia era participar en unas elecciones arrastrado por el populismo demagógico, un pueblo que leía más la Gaceta Hípica a la hora de elegir un caballo y participar las carreras de los domingos que realmente estudiar las propuestas en materia política. Ver la preparación personal de los candidatos, las ventajas y desventajas de las propuestas de los partidos políticos, y su maquinaria destructiva que solo ha velado siempre por el bienestar personal de sus dirigentes y nunca, pero nunca por la ciudadanía y el desarrollo de su país. Y no bastó con esto, sino que estos medios de comunicación también apoyaron la conspiración política encabezada por Luis Alfaro Ucero y Octavio Lepe, que valiéndose de la manipulación de los votos del Parlamento, nombraran a un supuesto, distinguido servidor público, como lo era Ramón Escobar Salón al cargo de Fiscal General de la República, pero quien tenía un pase de factura pendiente contra CAP. Producto de su destitución deshonrosa como ministro de Relaciones Interiores de su primer gobierno, y no solo se encargaron de su enjuiciamiento por el caso Sierra Nevada, o la supuesta malversación de fondos del Estado en el apoyo de la toma del poder de la derechista Violeta Chamorro en Nicaragua, esto dio inicio al fin de la democracia en Venezuela. Ya Maduro venía con su formación cubana castrocomunista, Filia Flores, Freddy Bernal, Jorge Rodríguez, José Vicente Rangel, Teodoro Petkov y muchos más que escondidos bajo el ala de su líder, el mismísimo Chávez, que ya tenía años conspirando en el seno de las FAN. También surgían la Causa R y el Movimiento al Socialismo como partidos de la izquierda, mientras que el Partido Comunista de Venezuela comenzaba por fin a tener protagonismo. No obstante, y mientras se tejía la trama política, durante 1991, mediante la aplicación de aquellas llamadas políticas neoliberales, de los ministros autócratas no políticos del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, criticadas tanto por el partido de gobierno como los de oposición y muy a pesar del ataque comunicacional, se logró cerrar el año con la privatización de 3 bancos, un astillero, 2 centrales azucareros, una aerolínea, Viasa, una banda ancha para telefonía celular, y la venta en subasta pública de la CANTV. Empresas del Estado que solo generaban pérdidas millonarias tras años de un pésimo servicio, con nóminas de más de 35.000 empleados sindicalizados, reposteros protegidos por los partidos que los postulaban. Solo la privatización de CANTV generó en subasta pública 1.885 millones de dólares, para un total al cierre del año con más de 2.287 millones de dólares, bajando en el primer trimestre de 1992, a pesar del 4F. La inflación al 31%. El refinanciamiento de la deuda pública a menos del 20% de las exportaciones.
un repunte de las reservas internacionales a 14.000 millones de dólares. En resumen, el índice de crecimiento económico se elevó al 9% durante ese año y fue catalogado como el más alto de Latinoamérica. Lo sabían, y los mayores lo recuerdan, o simplemente nunca lo supieron o no les importó. Durante todo el año 1991 el ciudadano democrático Marcel Granier, desde su tribuna como propietario de RCTV y del Diario de Caracas, azotó el proceso de licitación de CANTV, alegando que el gobierno quería regalarle la empresa a Gustavo Cisneros, propietario de Venevisión, su competencia. El 15 de noviembre de 1991, en subasta pública y televisada en vivo por el mismo RCTV y con una cámara enfocando el sobre de la oferta a la hora de la apertura, gana la licitación un consorcio conformado por la empresa americana AT&T. La electricidad de Caracas, ya privatizada, y el Banco Mercantil, quedando en evidencia ante el pueblo venezolano la transparencia del acto y lo infundada y malintencionada de la arremetida de Marcel Granier. Pero esto no quedó allí, como si fuera poco, correspondió el turno a Gustavo Cisneros, quien durante el siguiente año 1992, mantuviera el ataque constante al gobierno vigente por haber perdido la licitación. De este modo ambos empresarios mediáticos supuestamente demócratas, invirtieron 2 años de transmisiones televisadas fomentando y justificando agazapasamente ante el pueblo venezolano, la conspiración de los asesinos del Saman de Güere, creando el escenario perfecto y motivándolos a dar el intento fallido, pero golpe certero a la democracia aquel nefasto 4 de febrero, dejándola tambaleante a merced de la incursión comunista vista por muchos como la salvación mesiánica siempre anhelada por el pueblo venezolano. Y que a lo largo de estos 20 años de dictadura, hemos visto representada en varias docenas de actores de la oposición, todos miembros de la Internacional Socialista. ¿Será casual? Durante ese aciago año 91, el mismísimo Arturo Uslar Pietri y su grupo de autodenominado Los Notables, se dieron a la tarea de vaticinar que en Venezuela se estaban dando las condiciones para un golpe de Estado, dirigiendo las miradas de los televidentes y lectores de sus columnas en los diarios, como una visión acertada, culta e intelectual de que sería la mejor opción, convirtiéndose en la tapadera pública de la conspiración, pues cada día hacían más fuertes las críticas al sistema democrático atacando al Estado, otorgando una evidente complacencia a la insurrección que se rumoreaba en silencio por los pasillos de los cuarteles. Todo esto conlleva posteriormente poner música de fondo a los hechos del 4F y 27F y que traería consigo la actual dictadura. Una vez desarticulado el golpe el 4 de febrero, nuevamente de manera muy conveniente pero disfrazada de inocencia, el ministro de la Defensa Ochoa Antip, en contra de las órdenes presidenciales y en franca y sospechosa desobediencia, en asociación nuevamente con los medios de comunicación, permiten que el hombrecito famélico con cara de campesino malote, aquel, el único líder golpista traidor que no combatió esa madrugada y que muy cómodamente apostó el Museo de la Planicie a ver morir sus hombres, se dirigiera al pueblo venezolano invocando las palabras demoledoras de él. Por ahora, vigentes aún, después de más de 20 años y a 6 meses del 2019. Tampoco y casual que en plena alianza, desconocida para nosotros como votantes fanáticos y sin internet, los adecos resentidos con CAP, los copellanos derrotados durante 2 períodos consecutivos, el recién surgido chiripero y la izquierda revolucionaria comunista, envalentonados todos por el discurso que Rafael Caldera diera a media mañana del mismo 4 de febrero, desde la tribuna y ventana mundial del Congreso de la República de Venezuela, en relación a los hechos del fallido golpe de Estado, donde muy sutilmente justificó el hecho mediante una serie de acusaciones de los muy ciertos errores de los gobiernos anteriores, todo en procura su regreso a la presidencia ahora con el apoyo de los partidos radicales de izquierda y sobre todo el MBR 200. Una vez de nuevo en la presidencia y como quedó demostrado, debiera devolver el favor, no solo indultado al reo golpista, sino impidiendo su inhabilitación política, como debió hacerse a cualquier traidor a la Constitución, como a cualquier delincuente que a confieso de partes, relevo de pruebas, a ese comunista antidemocrático que al no poder tomar las riendas cobardemente mediante un gobierno de facto, se aseguraron que llegara a la presidencia de manera democrática, mediante elecciones.
nuevamente se manifiesta el rol de los medios de comunicación, quienes a larga tuvieron más poder que cualquier partido político o la suma de ellos, quienes de manera reiterada y permanente se dieron a la tarea de difundir por más de 2 años enteros los vídeos del discurso apológico de Rafael Caldera del 4 de febrero, sino también y con más ahínco restregarnos en la cara a diario el vídeo del por ahora, del genocida de Sabaneta, infectando el fanatismo populista del pueblo venezolano que ni cuenta se dio que era una orquestada campaña electoral a favor del crimen organizado. Podemos entonces, dados estos antecedentes históricos y verificables gracias a la tecnología de las comunicaciones, visualizar lo cuesta arriba que está la salida democrática del conflicto venezolano, entender a los derroteros que nos quieren llevar, que no se trata de la lucha entre Maduro y Guaidó. Lo que está en juego es la permanencia de las ideologías marxistas enmascaradas de socialistas y bien arraigadas en las mentes jurásicas de los politiqueros venezolanos como Ramos Ayub, el mismo Antonio Ledezma, el menos jurásico Julio Borges, el complaciente Capriles, el mártir, Leopoldo López y toda la muchachada de izquierda que los rodean y que actualmente representan más del 90% de los partidos políticos protagonistas de la falsa lucha contra el legado de Chávez, cuya cabeza mesiánica visible, fresca y romántica de turno, es Juan Guaidó. La otra coordinadora democrática que le dio la espalda a los militares dignos que se rebelaron en la Plaza Francia de Altamira, a raíz de los hechos del 11 de abril de 2002 con sus muertos de Puente Llaguno. Y que fueran el punto de partida de esta lucha de más de 17 años, por la recuperación de Venezuela, una ruta real democrática, seguidos de las guarimbas de 2014 y 2017 y sus casi 200 caídos. El asesinato de Óscar Pérez y su grupo de héroes, el ajusticiamiento del diputado Galván, el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el atroz daño a la ciudadanía por los muchos niños y adultos muertos en hospitales por falta de medicinas y equipos, los presos políticos. Los millones de desplazados en la diáspora venezolana y sus familias separadas y destruidas, esa que ahora es la MUD y que solo repiten a gritos, que solo en 120 días de Guaidó, vamos bien. Gentes todos que reconocen figuras como Luisa Ortega Díaz, Rafael Ramírez, Isaías Rodríguez, Iber Alcalá, Ochoa Antich, Juan Barreto, Héctor Navarro, El Pollo Carvajal, Manuel Christopher Figuera, Eva Bolinguer y María Gabriela Ramírez entre otros tantos. Como voceros de una oposición paralela contra el madurismo, como si madurismo y chavismo no fuera lo mismo, dando cabida al chavismo originario, y sus aspiraciones electorales, una MUD que defienden causas como la de Raúl Baduel y Rodríguez Torres, socios cómplices genocidas y ministros de Chávez. Diputados de una MUD chavista que permiten que Ramos Ayub negocie con el régimen, 4 tristes gobernaciones para avalar el fraude electoral del 2018. Una MUD liderada por partidos como Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Movimiento al Socialismo y la flamante Acción Democrática, todos miembros de la Internacional Socialista, en la que Ramos Ayub es su actual vicepresidente. Políticos complacientes que esperaron 17 años en aplicar la Constitución de la República en sus artículos 233 y 350, y que en lugar de aplicar el 187 numeral 11 permitieron que llegaran tropas rusas, chinas e iraníes a reforzar las cubanas ya presentes en suelo venezolano. Con más armamento de guerra y más equipos de represión ciudadana antimotín para reprimir a los ciudadanos de a pie. Donde ahora, julio de 2019, las protestas de calle convocadas por la MUD y la Asamblea Nacional, son más enfocadas contra los apagones eléctricos, la falta de gas y gasolina que contra el cese a la usurpación. Donde el mismísimo Guaidó celebra el ingreso de la ayuda humanitaria aprobado por el caudillo Maduro y una cruz roja dirigida por un lacayo suyo comunista. Una ayuda humanitaria que fue a parar como era evidente que pasarían, la mitad a manos de los ministros chavistas y la otra mitad sobre las mesas en las aceras de los bachaqueros de la economía chavista que reina en Venezuela, contribuyendo al juego de postergación en el poder del legado de Chávez. Porque, entre bomberos no se pisan la manguera. Una MUD que negocia la liberación de Leopoldo López e Iván Simonovic, a cambio de oxigenar al legado de Chávez sentándose en Oslo en una mesa de diálogo que lo va a ninguna parte. Esa misma MUD que dejó de lado la calle sin retorno convocada el 10 de enero y la Operación Libertad del madrugonazo del 30 de abril, por un casa a casa por los barrios de Venezuela, fotografiándose en el evidente proselitismo político. Una campaña electoral sin haber logrado el cese a la usurpación, el gobierno de transición y menos hablar de elecciones libres, pues ni han nombrado los nuevos rectores del CNE y mucho menos adelantar gestiones en cuanto a depurar el registro electoral permanente hecho a la medida del plegado de Chávez.
los muertos que votan, los cubanos, rusos, chinos y colombianos, así como no han comenzado a dar estatus de votantes en el exterior a los casi 5 millones de exiliados. La maquinaria comunista latinoamericana recibe millones de dólares del multimillonario europeo Soros, invirtiendo no solo dinero, sino mucho tiempo y todo su esfuerzo en opacar ante los ojos de los pueblos el capitalismo, el libre comercio y las bondades de la verdadera libertad democrática. Luchemos a muerte juntos por la erradicación del legado de Chávez del poder, el verdadero cese a la usurpación como único norte. La ayuda humanitaria, los apagones, los presos políticos, la apertura fronteriza, la educación, el transporte público, los colectivos terroristas, la depuración de las Fuerzas Armadas, serán temas para comenzar a buscar soluciones en el gobierno de transición, pero debemos ser autocríticos, muy cautos y severos en su escogencia. Y más aún con las condiciones que nos vendan las tan anheladas elecciones libres. En definitiva, políticos honestos es un eufemismo, una utopía. Nos demuestran a cada momento con su actuar errático, que es la única profesión que no requiere preparación alguna más que astucia y charlatanería, ejemplo como Carlos Andrés Pérez o Nicolás Maduro nos lo comprueban a diario, lo mismo nos certifican los militares en la política. Pues considero que ni el ministro de la Defensa debe ser militar. Entonces escojamos los menos malos, ellos son nuestros empleados y debemos removerlos sin titubeos cuando no den la talla. Yo particularmente me inclino por libre mercado y competitividad, inversión extranjera, privatización de las empresas básicas del Estado y los servicios básicos, descentralización, producción industrial nacional en competencia con las importaciones, respeto a la propiedad privada, el derecho a la autodefensa contemplado en la Constitución, mediante la restitución del porte de arma al ciudadano de bien que lo requiera. Cero control cambiario, no a la estatización, no al expansionismo, no al colectivismo, en fin, al empleo productivo con suficiente capacidad de ahorro. Programas educativos orientados hacia el trabajo. Sistemas de salud adecuados, mano dura a la delincuencia urbana, comercial y política. Hacen prevalecer las ideologías marxistas con sus perros de guerra, los colectivos como el feminismo de tercera ola, veganismo, ateísmo científico, ideología de género y aborto. Todos como luchas sociales a favor de unas supuestas minorías conformadas por jóvenes vulnerables de entre 15 y 25 años con problemas de autoestima, carencia de valores, con pasado de maltratos familiares o simplemente vagos callejeros que por unos dólares critican los estereotipos culturales. Pero van creando los suyos propios, vistiendo de manera estrafalarias, con cortes de cabello nazista, con utilización de un nuevo lenguaje inclusivo que pretende reafirmar la presencia de un tercer sexo. Con ataques a la Iglesia y sus templos, al varón, a la dualidad natural y biológica de solo un par de géneros sexuales, a los consumidores de cárnicos y lácteos, solicitando la legalización del aborto, el desarme de la policía y leyes más blandas contra la delincuencia. Lo más triste es que parece que la gente de bien no lo nota o simplemente no le importa la gravedad de estos movimientos colectivistas. Por si fuera poco, el daño causado tanto por el legado de Chávez en el poder, como por su oposición complaciente sobre la población venezolana no solo radica en la manipulación populista de los procesos electorales de fraude evidente a la que la conducen, sino que va más allá. No solo destruyeron la economía, sino que nos han convertido en una sociedad cochina al margen de la ley donde solo tenemos militares narcotraficando, empleados públicos matraqueando, profesionales contrabandeando, comerciantes especulando, mecánicos desvalijando, Guardia Nacional robando y martillando, policías atracando, lumpen bachaqueando, MUD negociando, trabajadores honestos emigrando, ONU dilatando, donde Andrade compra periodistas, Irigoyen compra artistas, y hasta Francisco, el de Roma, es comunista. Puedo asegurar que no vamos bien. Así como han ido nombrando embajadores y representantes a diferentes organizaciones internacionales. Ya es hora de que vayamos oyendo nombres de los aspirantes a conformar el gobierno de transición, de los posibles precandidatos al nuevo CNE, a la Defensoría del Pueblo, el Fiscal General, así como los candidatos a ministerios, PDVSA, Banco Central, Seniat y más. Aún quienes quieren la silla de Miraflores. Solo el Tribunal Supremo en el exilio no puede hacer gobierno, se necesita de todos los poderes públicos independientes y autónomos. Pero en cambio, ya están hablando de las elecciones, ya están en campaña electoral y ni siquiera se ha concretado el cese a la usurpación. Presiento que nos van a salir con una sorpresita de última hora.
A mi modo personal de ver, en la Asamblea Nacional Venezolana, la derecha está diezmada a una participación minoritaria y vilipendiada por la izquierda, está representada en un solo partido político, un solo líder, una gran mujer pero con muy poco apoyo y una golondrina no hace verano. Quitemos de nuestros ojos la venda del fanatismo, rechacemos el populismo y la demagogia con que nuestros políticos se burlan del pueblo en las campañas electoreras. Denunciemos clientelismo de aquellos que viven a la caza de contratos con el Estado y que terminan por desperdiciar su voto por el más corrupto, quien más le ofrece guisos y negocios sucios. Mesías vendrán muchos, unos malos y otros peores, la política es sucia y eso no cambiará nunca, pero mirando la historia, se ve con claridad que ninguna nación que profese el socialismo radical y el comunismo, han sido un país con abierto desarrollo económico y progreso. Porque hasta Rusia debió disolver y exterminar la fatídica URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y solo China comunista logró industrializarse pero con la esclavitud del colectivismo. Que valiéndose de su milenaria superpoblación en pobreza permanente, han logrado abastecer un mercado de países tercermundistas, abarrotándolos de productos de pésima calidad. Hermanos, desde Anonymous no aceptamos el colaboracionismo intencionado, bajo agendas políticas de intereses mutuos ignorando el dolor y el sufrimiento del pueblo. Nosotros exponemos la realidad, usted querido amigo tiene el derecho de elegir entre la libertad o el esclavismo de hegemonía cultural arraigado en nuestro país para la manipulación de las masas. En un país anárquico donde oportunistas aprovecharon para invadir y saquearnos. Rusos, chinos, cubanos, iraníes, guerrilleros, paramilitares, carteles de drogas y más nos han secuestrado. En Venezuela no hay soberanía ni mucho menos podemos hablar de patria porque ya ni eso existe. El Dios verdadero, el que vive en nosotros y en nuestro corazón no nos abandona, no perdamos la fe. Vendrán tiempos de tribulaciones pero luego de esas oscuridad vendrá la luz que nos hará vivir en un paraíso. Dios no nos abandona, Él siempre está con nosotros. Somos Anonymous, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos. Como caballeros de Dios andamos en esta gesta heroica contra el tirano.